Noches de Letras 2.0. Cada semana compartimos literatura, poesía y la inspiración de autores nacionales e internacionales. Tu cita literaria de cada jueves es con Leandro Murciego, desde las 22 horas, por el canal de YouTube de Radio Trend Topic. Otro rasgar de la carne o el aceta que persiste en el afán de despojarnos de la ropa vieja. Épica de berretines trasnochados, la derrota glamorosa de ni siquiera intentar atravesar todos los sueños y todos los fantasmas. Pero ahora estoy acá junto a la dicha de encontrarte cada día, que es la lucha de encontrarme entre tus brazos y ofrecerte la única certeza que me sostiene cuando juego a dejarme caer. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, de letras. La noche, de letras, noche, de letras. Qué lindo es tener a gente que uno quiere en el programa, ¿no? Eso es importante. Porque, digo, yo me puedo dar estos gustos. Cuando uno hace un espacio de algo, se puede dar los gustos de llevar a la gente que lo llena. Y si alguna vez me van a preguntar, como alguna vez alguno osó preguntarme o decirme, está muy bien, pero vos llevas amigos o solo gente que te gusta, y sí, traigo gente que me gusta. Sí. Básicamente porque cada uno con la curación, con la curaduría que hace de sus espacios, lo que está haciendo es definiendo la belleza, lo que para cada uno es belleza. Entonces, tener hoy a Juan Manuel von Rusch, más allá de tener un vínculo afectivo y quererlo como tipo y respetarlo como poeta y ser humano, me gusta su manera de decir poética. Y el espacio de hoy tiene también esta particularidad de que viene de la mano de un hijo literario nuevo, de Juan, y que de alguna manera está hablando del nuevo Juan, del Juan de hoy, o del más cercano a lo que soy, ¿no? Y esta excusa literaria es la que nos va a permitir tener un rato de charla con un poeta que me parece que es bastante interesante para ponerle la oreja, porque no es fruto de la casualidad. Hay una construcción atrás. Hay un andamiaje que va mucho más allá de lo que siente o no a la hora de escribir, ¿sí? Y el arte es eso. El arte es una construcción. Y las construcciones tienen que ver con estructuras culturales, ideológicas, sociales, políticas. Y son estructuras, ¿no? Y el arte es una manera de decir, pero lo sostiene todo el resto. Entonces me parece que es recontra interesante porque Juan Manuel es uno de esos tipos que realmente tienen esa estructura y que se apoyan muchísimo en ella. Entonces, bueno, nada. Vamos a usar este nuevo libro que viene de la mano de Halley Ediciones, que es de exposición y quimera, y vamos a charlar con él como para tener la excusa de su poesía otra vez acá con nosotros.
Bueno, bienvenido, Juano, qué lindo tenerte. ¿Cómo estás? Gracias por tus palabras, Lea, y bueno, como siempre, gracias también por la invitación. Todo muy bien. Aclaro una cosa, o sea, más allá de que vos hablás de el poeta de hoy con el libro actual, hay una pequeña digresión al respecto que en realidad, al menos a mí me pasa así, de que cuando publico en realidad ya es algo viejo. Totalmente. Uno ya está abocado a la tarea de una nueva construcción, de una nueva voz o de un nuevo proyecto. Siempre hay como una suerte de delay Sí, entre lo que uno va publicando, que ya está labrado, ya está editado, ya está corregido, ya está trabajado, ya está agotado hasta el cansancio el hecho de corregirlo o de buscarle una casa donde puedan publicarlo o de presentarlo en algún certamen. Entonces, de alguna manera, esto ya quedó viejo y es del año pasado, pero sí de lo que va a ser prontamente publicado, lo que de alguna manera más representa lo contemporáneo de mi obra, ¿no? totalmente. Sí, por eso cuando dije eso dije, o lo más parecido o lo más cercano al Juan Sí, de hoy. creo que nos pasa un poco a todos los que tenemos la osadía de darnos a conocer y de alguna manera transgredir el límite de guardarse y ser completado con la voz del otro y ser completado con la lectura del otro, aunque a veces cueste, aunque a veces uno no se sienta del todo seguro, siempre está bueno poder dar ese salto y poder compartir, que en esencia de eso se trata la literatura también, ¿no? Totalmente, totalmente. ¿Cómo nació este nuevo libro, Juan? Este nuevo libro nace, bueno, es una redundancia, pero un poco nace del anterior, que vino en plena pandemia, y el cierre de esa obra ya se podía vislumbrar, o al menos yo podía notar una transición en las cosas que estaba intentando escribir. Incorporé a un libro que ya estaba casi cerrado algunos poemas de esa nueva voz que se terminó puliendo en este libro que estoy sacando ahora. Posiblemente con el diario del lunes algunos poemas del libro anterior hubieran quedado para este, pero bueno, cerró de esa manera el anterior, que se llamó Lo que no ahora todavía es un alba, que creo que lo hemos conversado tanto personalmente como también en el programa. Hemos compartido algunos poemas de aquel libro, y viene de ahí, y después también viene de estar un poco desorientado, en el sentido de que uno a veces se apelmaza de muchas cosas escritas, pero que no sabe exactamente hacia dónde van, y que por ahí se da como un acervo de muchas cosas que están desperdigadas en distintos cuadernos o en distintas carpetas en una computadora, y de pronto todo el ordenamiento de ese trabajo es un poco desquiciante a veces. Y yo no sabía que tenía un libro entre manos, Qué pensé lindo que eso. faltaba mucho material para tener un proyecto más o menos como a mí me gusta hacer. Entonces no me estaba ocupando mucho en sí mismo de publicar, sino de dejar transcurrir el tiempo y seguir generando obra y seguir escribiendo, a veces poniendo un poco los patitos en fila, ¿no? Unos poemas por allá, unos poemas por allá, tratar de encontrar cierta coherencia en las voces que uno va tratando de aunar. Y en algún momento, no sé si creo que del año pasado, yo nunca había participado del certamen del Fondo Nacional de las Artes, y dije, bueno, ¿por qué no? Y me puse de alguna forma a corregir y a desmenuzar una serie de trabajos con los que venía laburando, y después de mucho hilar y ahí trabajar la urdimbre un poquito, me di cuenta que había algo, lo trabajé, lo corregí, lo presenté, por supuesto no gané, ni estuve mencionado, ni mucho menos, pero a mí me sirvió un montón para de alguna forma estructurar o armar un volumen nuevo, que después no es el definitivo el que presenté en ese momento, lo volví a corregir, le agregué algunas cosas y ya lo cerré definitivamente, y bueno, y Halley aceptó la publicación. Y estamos en eso, ahora está en imprenta y en 2 o 3 semanitas
posiblemente ya tenga el librito físico en mis manos para poder compartir con todos. Qué lindo, qué lindo. Y me ponía a pensar esto de, bueno, cómo es el Juan Manuel von Rush hoy. Digo, porque justamente esto que decías, ¿no? La voz poética va cambiando. La voz poética, la vida va cambiando. No solamente la voz poética, la vida también va cambiando y te va haciendo otro. Y también vas escribiendo de otra manera. Entonces, digo, ¿quién es el Juan Manuel von Rush hoy? Es muy complejo, pareciera una pregunta sencilla, pero es muy difícil. Yo te diría, de alguna manera, o sea, yo vuelvo a leer los primeros poemas que publiqué en formato de libro o poemas que quedaron inéditos del año del ñaupa, y yo lo que siento es que de alguna manera pude simplificar un poco una voz. Yo vanamente creo que vanamente había como una dificultad o un ensañamiento con una poesía un poco más difícil que no me terminaba de cerrar, sí a veces en lo hondo, sí a veces en las búsquedas, pero no en lo efectivo para conmigo mismo y para con personas que me han leído, que de alguna manera impartían o imponían cierta distancia. De alguna manera hacia el futuro, hacia adelante, yo he ido tratando de, sin perder mis búsquedas esenciales, sin perder la propia metafísica de las ideas que me gusta trabajar en la poesía, tratando de conservar una voz original, como de alguna manera acercarme un poco y poder ser más claro, poder ser más conciso, poder ser más también de alguna forma transparente de alguna forma también. Y creo que de las primeras cosas que he podido publicar a día de hoy, no es que sienta que haya una evolución, porque no creo en la evolución, pero sí creo que hay más un acercamiento al otro y a las ganas de que el otro entienda cuando uno lee o cuando uno escribe. Y eso sí me parece determinante, y eso sí también me parece que va en consonancia con reconocer una voz política, además de una voz lírica o una voz poética, o ensimismada, o que represente de alguna manera alguna tendencia o alguna escuela de la poesía que a cada uno más le guste. Entonces, este libro de alguna manera recomienza un poquito el final del libro anterior en la consolidación de una voz un poquito más colectiva, sin perder la esencia de las cosas que yo veo. Yo trato de leer entre líneas y también de escribir entre líneas sin subestimar al que lee, pero también tratando de volverlo más asequible. Bien tratar de volverlo más humano desde ese lugar, y no poner a la poesía en un pedestal de cuestiones retóricas complejas o meramente literarias para un círculo cerrado, sino tratar de abrir ese juego y, sin subestimar al lector nuevamente, tratar de sumarlo a la charla. Y también sin recurrir a algunas cuestiones de por ahí, muchas veces la poesía contemporánea de hoy por ahí se va a un lugar que tampoco me gusta, porque podés volver más asequible a algo, pero también volverlo demasiado doméstico, y tampoco me interesa. Entonces es como estar un poco tensionado por distintos lugares y tratar de resolver hacia lo que más a uno le puede parecer correcto pues no sé cuál sería, más abierto, diría yo. Abierto en un sentido de libre interpretación, de no perder ciertas características puntuales de las temáticas y las aristas que uno trata de abordar en la poesía, pero también volviéndolo más colectivo, porque también uno se vuelve de alguna forma más de esa manera. Y no sé si vos te volviste más colectivo y vos te demandabas más a eso. Yo no sé si la búsqueda artística de todo el mundo va para el mismo lugar. Por eso digo,
que me interesa porque en realidad hay un andamiaje ahí atrás que tiene que ver con lo ideológico, con la manera de no simplemente de ver el arte, sino de ver la vida. Y esto de te pediste, ¿no? Te demandaste el hacer el arte con el otro, ¿no? Porque lo que... Sí, es algo en construcción, es algo que no está consolidado y tampoco, o sea, soy muy exigente conmigo mismo con respecto a esa materia por una cuestión de que tampoco me gusta el mero berretín, tampoco me gusta la literatura de panfletos, sí me gusta la literatura de ideas y de algo que está detrás, que de alguna forma intenta aflorar, pero de modos más imperceptibles o de modos más directos, pero con cierto lirismo. No te digo con un lirismo distante, pero sí con ciertas formas o ciertos procedimientos que uno intenta no perder. Para también conservar de alguna manera no digo que la tenga, pero al menos intentar ser original o no caer en algunas cuestiones más fáciles, quizás. Para que me cierre, ¿no? Totalmente, totalmente. Por Por eso, eso esta cuestión de Juan pidiéndole a Juan más apertura, esa búsqueda del autor apretándose para justamente ser el que suma al otro en el arte, ¿no? Porque lo que estás planteando es esto no es, ya, digo, tu planteo deja de ser yo vengo, traigo el poema, no, el poema lo construimos con el otro. Digo, el hacer ese texto mucho más asequible para el lector o la lectora es invitarlo a esa reconstrucción, ¿no? Entonces, deja de ser ese texto cerrado para empezar a ser el texto colectivo del cual vos estabas hablando, en donde obviamente vos tirás tu punta, pero estás invitando a que los demás también la transiten a su manera, y eso es muy interesante. Eso también habla de un cambio, ¿no? Sí, totalmente. Yo durante mucho tiempo, o sea, que si bien no publiqué, nunca paré de escribir, poco o mucho, era algo mucho más oculto y más hermético y de alguna manera más enrevesado. Y como que eso se fue por iniciativa propia, claro, trascendentando. Y yo estoy contento con eso porque me cierra mucho más un proyecto literario que intenta contener y contemplar una mirada más amplia que algo que, por más que uno posiblemente lo ignore, no deja de ser una poesía chiquita para un séquito chiquito y que por más que sea por ahí súper interesante, porque me gustan autores que son así, me gusta más intentar esto. Incluso por ahí pifiándole por completo, ¿no? Pero no bueno, pero eso es la búsqueda, está muy bien. Eso claro, pero bueno, uno ya está acá y de alguna manera se entrega a esa faena y también a pifiarle y a ir encontrándose en ese propio derrotero de ir buscando la palabra precisa. La palabra precisa. Eso es una de las cosas que caracteriza a Juan en este... A ver, es una de las cosas que caracteriza a Juan en su trabajo poético. Pero que en especial encontré en este texto una búsqueda de la palabra precisa. Justamente eso. Es como que por momentos los textos tienen la palabra precisa, ¿no? Y la palabra precisa no significa la palabra para cerrar el poema. La palabra precisa es, a lo mejor aparece en la mitad del poema. Y entonces, en una charla que teníamos previa a la grabación de este espacio, yo le decía, hay un poema en el cual vos mencionás intersticio, que está en este libro, y que, bueno, a lo que voy es, hay búsquedas de palabras que no son que se llegan al azar. A veces sí, pero lo que quiero decir es, igual, ese azar, bueno, después podríamos hablar de eso, ¿no?
La improvisación nunca es tal, el azar nunca es tal, siempre hay una búsqueda anterior que nos lleva a que encontremos en ese momento esa palabra para ese texto o lo que fuere, ¿no? O esa melodía para esa canción. Entonces, digo, acá hay mucha búsqueda y ahí eso también habla de la manera en que el autor trabaja. ¿Vos sos de que el poema te lleve tiempo para poder cerrarlo? ¿Cómo trabajás los textos? No soy de que me lleve tiempo para escribirlo. Sí soy muy obsesivo y minucioso y por ahí la mayoría de las cosas que escribo quedan sin efecto, por decirlo de alguna manera, y las cosas que sí terminan siendo más trabajadas o posiblemente corregidas o no, porque muchas veces no corrijo, sino que a lo sumo es una cuestión de forma, más que de corrección. En eso sí. Por ahí, o sea, por lo general esos poemas fueron escritos de un tirón, pero además son poemas muy cortos, no es que requieren largo, o sea, son pequeños instantes, son cosas muy cortitas. Pasa que por ahí ese pequeño instante no llega. Entonces muchas cosas quedan por fuera de toda esa órbita, no gravitan. O no me son sustanciales al momento de armar un determinado proyecto, o no encuentran todavía, en muchos casos, mucho material inédito que no encuentra un material más o menos primo como para pergeniar algo coherente. Entonces hay muchas voces que están dispersas, inéditas, o esperando más trabajo de un loquito de los que están adentro mío, como que se encuentre, ¿no? Un poquito más. Bueno, vos Pero fíjate, ahí yo tengo otra manera de ver el trabajo. Hasta ver el trabajo digo, del escritor, ¿no? Cuando estabas hablando de esta cuestión de hacer la familia literaria, ¿no? De esos primos para que acompañen a esa familia literaria, yo digo, bueno, ahí el proceso creativo tuyo también lleva tiempo, es un tiempo que lleva de nacimiento para los próximos poemas. Quiero decir, vos estás pensando, tu cabeza ya tiró la semilla y después va a crecer. Pero tu cabeza tiró la semilla y hay una búsqueda, en el inconsciente hay una búsqueda de nuevos familiares para ese texto que está ahí. Con lo cual hay un trabajo que se va dando en la cabeza, que a lo mejor es un verso que aparece, a lo mejor es una idea para un verso, y que después la terminás trabajando un mes después, ¿no? O un año después. Y termina siendo el poema. Muchas veces. Exactamente. Porque muchas veces uno a primera vista piensa que en realidad cuando uno tira una anotación o algo es una materia prima para trabajar y después en sucesivas lecturas uno se da cuenta que no tiene nada que trabajar, sino que tiene que dar a conocer ese pequeño fragmento. Yo soy fragmentario a la hora de escribir y suelo también tener una cuestión muy sintética, ¿viste? No soy muy narrativo. No digo que sea bueno ni malo ser narrativo. Digo que yo hasta ahora nunca publiqué un poema épico largo. Siempre escribí así como pequeños destellos. Nunca fui al hueso en un sentido más de escribir una novela poética. O sea, siempre es pequeños momentos que yo valoro, que a mí me gusta, que después por ahí lo transcribo, por ahí lo corrijo, o a veces no, a veces así como sale, más que una cuestión de forma, queda así. Pero bueno, depende de la ocasión también. Qué tipo hinchapelotas que soy. Me pongo a pensar sobre lo que vas diciendo y digo, y no sé si no escribís textos largos. Bueno, poco. Porque en un punto, como hablábamos antes, ¿no? Digo, en un punto también está esto de, digo, el libro tiene su título, ¿sí? Y después es una concatenación de eslabones que van dando forma a toda esa familia literaria y yo no sé si son todos tan distintos
Si no todos forman parte de la misma familia eslabón, que están todos agarrados de la mano y se convierten en los Gómez, no lo sé, Ah, sí, claro. pero digo, en Cuando definitiva es tu manera de hacer familia y a lo mejor de hacer textos largos también, ¿no? Sí, es una manera de leerlo y está perfecto. Al menos a priori no siento que sea de esa forma, pero está buena la lectura alternativa que vos das al respecto. Aparte, lo loco de esto es que, y esto es lo más fantástico, ¿no? Nosotros hacemos las cosas como una idea. Ahora, después, la resignificación la dan todos los demás. Y eso es lo Y lo más bueno, rico. es lo más rico claramente y yo pienso que tampoco es que haya un significado preestablecido. Claramente. Ah, el entendimiento final de alguna manera lo va a completar el lector. Sí, y también te va a definir a Allá vos. de la intencionalidad, Ujú. el giro que uno utilice a la hora de cerrar un poema o a la hora de tratar de ser categórico o de mostrar algo incluso que quiere que se entienda de una determinada manera, después el otro puede entenderlo de otra y a mí me parece muy bien porque cada uno también lo lee con su propia idiosincrasia, con sus propias lecturas, con sus propios análisis. Igual acá no hay mucho que analizar, sino más bien sentirlo, leerlo, al que le gusta, ¿no? Por supuesto, y facilitarlo de alguna forma también. Compartinos tres de un tirón, dale. De este último, Sí. bueno, dale. Vamos a buscar acá algún poema. Ahí está, mira. Leo una serie cortita que tiene un pequeño epígrafe e incluye el que me nombrabas vos recién, tanto en la charla previa como en este ratito que estaba citando. No sé si lo de la palabra precisa, porque ojalá fuese así, pero bueno, en tal caso sí soy algo obsesivo y minucioso e insoportable a la hora de querer bosquejar algo. Que comienza con un pequeño epígrafe que dice: la raíz está por encima, no confundas, la superficie siempre queda bajo tierra. Esta espesura de plomo tiende a arrastrarme por esferas celestes. De abajo hacia arriba, Nadir devela la luz y el asombro en sus rostros prevalece a un inventario de pretextos. Entonces las paredes comienzan a devastar el territorio. De adentro hacia afuera los escombros se agigantan hasta alcanzar la oquedad, hasta fundar el intersticio. Tu ademán de lengua muerta en el alféizar pide a gritos la máscara del ático. Sombras de un disfraz muerden el polvo y se filtran atisbos de luz breve por la claraboya cubierta de matices. Y ahí cerramos con la pequeña serie. ¿Cómo fuiste concibiendo a este Juan? Literariamente. ¿En qué sentido? Literariamente. No lo sé, yo estoy más perdido. Eso me encantó. Sé que algo ahí hay, pero después no. Es como todo intuitivo. Es como leía una vez en una suerte de libro de conversaciones y de diarios sobre la obra de Juan L. Ortiz, que hablaban un poco de cómo el tipo en la soledad, en el retiro y en el silencio, el tipo tuvo la tenacidad y la perseverancia para dedicar una vida entera a algo que no sabía si alguna vez alguien le iba a dar bola. Uno tiene una intuición quizás, y yo posiblemente como más que nada una tenacidad de insistir con algo que a mí me colma y que yo sé que es genuino en mí. No digo genuina la obra, digo sino genuino en mí, que cuando doy a conocer algo es porque a mí al menos
o me gusta o sé que algo hay ahí como para poder tirar una línea. Es intuición pura, o sea, qué sé yo, yo no tengo nada claro, nunca tuve nada claro, posiblemente nunca tenga nada claro con respecto a la literatura, y eso también me deja tranquilo, porque yo no quiero saber, yo no tengo una formación crítica con respecto a la literatura. Sí soy un lector, sí soy escritor o poeta, como se lo quiera ver, y no mucho más que eso, o sea, es como un giro, una intuición, un ir viendo por dónde va y también de alguna forma marcando huella y camino donde uno más o menos siente que está más o menos sólido. Pero ni siquiera es que yo entienda o sepa que es bueno y malo. Yo sé lo que me gusta a mí de otras obras y sé lo que no me gusta. ¿Y qué te gusta? ¿Qué me gusta de otras obras? Sí. Bueno, la originalidad siempre es algo que me gusta. El juego en la búsqueda y en los procedimientos literarios es algo que siempre me gustó. Y posiblemente lo que no me gusta es de alguna forma, en cuanto a lo contemporáneo, posiblemente la frivolidad tan manifiesta, tan exacerbada, incluso tan buscada estéticamente hablando. Eso no me gusta. Porque en tal caso, yo pienso que la sencillez o la simpleza es algo que se alcanza. O sea, de alguna forma incluso posiblemente sea una forma de sofisticación, sea alcanzar una palabra rasa, una palabra pura, una palabra antigua, una sencillez que por ahí está oculta en mucho conocimiento, poder vislumbrarla de una manera clara, de una manera precisa, de una manera transparente. Eso me parece la búsqueda de mi poesía y de cualquier gran obra, creo yo, es tratar de poner en palabras completamente sencillas y transparentes buena parte de lo que podría ser el conocimiento o las búsquedas profundas del ser humano, de la filosofía, de la metafísica, de las distintas escuelas y las distintas corrientes literarias también. Creo que al menos para mí va por ahí. Después nos preguntan. No, está muy bien, pero es muy interesante, digo, poder tener esos rasgos de belleza, ¿sí? Bueno, ahí está, porque en el fondo uno está detrás de la belleza en cuanto a cómo uno avisore la estética de la belleza. O sea, por ahí lo que yo veo como bello para otro es horroroso. Y viceversa, hay cosas que hoy se imponen como belleza que para mí son un horror. Pero bueno, es un criterio y una apreciación completamente personal y yo no voy a canonizar lo que yo pienso como simplemente una opinión. Claro. Así como a la hora de escuchar lo que alguien opine de lo que yo hago, lo tomo como eso, como una opinión y también como una formación, porque a mí me gusta aprender de la mirada del otro con respecto a lo que pueden ver en las cosas que yo hago. Así que siempre bienvenido también la mirada del otro. ¿Qué autores te marcaron? En poesía. Ah, mirá la que me abriste. En poesía, ya que me abriste, yo digo, redoblo apuesta. Dale, en poesía y en filosofía también, por ejemplo. Que es algo que te interesa. En poesía hay muchos autores siempre, ¿no? Pero justamente uno de los poetas con el que abro el libro, que hasta ahora no lo había hecho nunca en los libros anteriores, es abrir con una de las voces de Porquia. Sí, porque Para mí es como realmente significa para mí, para mi espíritu, para mi ser humano, significa un gran maestro. Porque si bien no es alguien que se explaye demasiado en el verso, con sus voces, con sus aforismos o sus fragmentos sus pequeñas cuotas de sabiduría total,
para mí eso siembra una escuela. Y esa escuela, de alguna forma, siempre me llamó, siempre me marcó y es algo a lo que siempre vuelvo y posiblemente siempre vuelva porque son inagotables. Hay ciertos poetas o ciertos autores que son inagotables y que realmente son una fuente de conocimiento. La poesía no necesariamente tiene que ser una fuente de conocimiento, pero en el caso de Porquia para mí sí lo es, porque yo no me dedico a ninguna doctrina puntualmente del conocimiento, pero sí soy muy ávido y muy de buscar aprender. Siempre estoy tratando de aprender algo, lo que fuere. Entonces un autor que transversalmente puede cruzar la historia, la filosofía, la literatura, la poesía, con pequeñas frases muy hondas, muy humanas, para mí es una formación así como una educación sentimental y filosófica maravillosa. Así que te lo nombraría. Y dijiste esto de que Porky es uno de los que seguramente digo, vas a seguir volviendo, ¿no? A Porky, que ya volviste varias veces. Ahora, la gran Me di el pregunta... gusto de poder nombrarlo. Me di el gusto de poder ponerlo en un epígrafe porque hasta ahora no me cuadraba ninguna de sus voces en los libros anteriores. Si bien estuve tentado, esta vez sí le di un lugar y estoy contento también por eso. Y cada vuelta a Porkia la haces distinto. ¿Y te vas distinto? Digo, ¿le encontrás cosas nuevas cada vez que volvés a Porkia? Sí, claro que sí, sí. Sí, porque también ahí va el propio derrotero y el propio andamiaje de cada ciclo en el cual uno vuelve a enredarse en unas letras determinadas. Entonces sí, pero lo que nunca me pasó hasta ahora es que deje de calar hondo en mí. Puede calar más hondo, menos hondo, puede gustarme más o gustarme menos, pero nunca deja de sorprenderme. Lo cual hay algunos autores que por ahí uno relee y como uno está en otra instancia, en otra época, en otro ciclo, por ahí a veces ya no tiene tanto apego, tanta cercanía. Pero como que con Porquia me pasa que trasciende siempre las generaciones y trasciende siempre mis propios ciclos y me sigue marcando el camino de alguna forma media oculta, así que sí te lo nombraría él. ¿Y alguien más, aparte de Porkia? Sí, hay un montón de autores que me gustan, pero no, tampoco es que quiera ser categórico o determinante con algún poeta en particular, porque me gustan muchos. O sea, por ejemplo, de acá, siempre me gustó mucho todo lo que fue la generación que trajo el surrealismo acá a la Argentina, el movimiento Poesía Buenos Aires, grandísimos poetas, Raúl Gustavo Aguirre, Edgar Bailey, Aldo Pellegrini, Enrique Molina, hay una cantidad inagotable de grandes poetas que están dentro de esa generación, Ricardo Eufemio Molinari, hay grandísimos poetas de esa generación, pero también de otras. Mucho tiempo estuve muy así, no obsesionado, pero sí leyendo y buscando mucho material de Jacobo Fickman, por ejemplo, que es un poeta que me fascina. Aparte la vida que tuvo es increíble. Realmente hay tanta lucidez detrás de su obra, que por ahí es un poco cliché hablar de su locura, pero es tan lúcida su obra, y él lo sabía. Sí. Sabía claramente lo grandísimo que fue. Y ahí está ese convencimiento en lo que hablábamos antes, por ahí. Eso, que él estaba convencido. Y dio tanto cuidado a su obra, incluso estando en un hospicio. Incluso estando en las peores, de alguna manera pudo encontrar la forma de confiarle sus escritos a su editor en su momento, de cuidar cada una de sus libros, incluso estando en una situación psiquiátrica severa,
Y bueno, esa lucidez, al menos para con su poesía, es maravillosa. Pero bueno, son muchos los autores que me gustan. De hecho, el otro autor que cité en este libro, por el hecho de la de Desposesión y Quimera, es un poeta español que no conozco su obra en profundidad, pero los libros que he leído a mí me gustan mucho, que es Felipe Benítez Reyes. Bien, le quise dar un lugar en la cita de apertura, en el epígrafe, porque justamente venía mucho a colación de lo que yo quería transmitir en el libro, o en la idea madre de todo el conjunto de poemas que forman parte del librito. Es un poema que se llama La Condena. No sé si lo conoces. Si hay un minutito, incluso a mí me gusta mucho leer otros autores, más que leerme a mí mismo. A veces disfruto también de poder ir a un ciclo, por ejemplo, en vez de leer una obra mía, leer a otro autor, porque también es como que uno se despersonaliza y le da consistencia a lo que hicieron otros. Trae. Si querés, trae. Sí, lo tengo acá, mira. Claro que sí. Compartimos. Acá, Felipe Benítez Reyes, El equipaje abierto. Esta es una colección muy linda de Tusquets que se llama Marginales, los nuevos textos sagrados. Hay muchos buenos libros como Arnaldo Calveira, por ejemplo, o García Montero. Han sacado libros con esta colección y bueno, no hay nada que agregar, es una gran colección. La Condena. El que posee el oro añora el barro. El dueño de la luz forja tinieblas. El que adora a su Dios teme a su Dios. El que no tiene Dios tiembla en la noche. Quien encontró el amor no lo buscaba. Quien lo busca se encuentra con su sombra. Quien trazó laberintos pide una rosa blanca. El dueño de la rosa sueña con laberintos. Aquel que halló el lugar piensa en marcharse. El que no lo halló nunca es desdichado. Aquel que cifró el mundo con palabras, desprecia las palabras. Quien busca las palabras que le cifren, halla solo palabras. Nunca la posesión está cumplida. Errático el deseo, el pensamiento. Todo lo que se tiene es una niebla y las vidas ajenas son la vida. Nuestros tesoros son tesoros falsos y somos los ladrones de tesoros. Felipe. ¿Qué le encontrás a este texto vinculado con vos? Yo le encuentro algo... Adelante, vaya usted primero. Para mí este texto es tu búsqueda poética. Bueno. Justamente es este lugar que cuando llegás al lugar que buscas ya empezás a buscar uno nuevo. Que cuando estás buscando lo haces con el asombro y lo haces a veces. Vas buscando algo y encontrás otra cosa. Y es tu búsqueda poética, es tu camino, es esa confusión que vos decías, esa pérdida que vos decías, estar perdido en ese espacio que no estás perdido. Porque no estás perdido, porque te vas encontrando todo el tiempo. Y porque te vas construyendo y cambiando todo el tiempo. Y entonces es el lugar en el que te reencontrás o que te encontrás. Y a partir de ahí salís a buscar nuevamente. Y yo encuentro en este texto, el transitar de Juan Manuel de los últimos tiempos literarios. Bueno, gracias. O sea, está buena la lectura que haces. O sea, yo obviamente que no lo puedo ver exactamente así, porque estoy en mí. Pero sí me siento identificado en el intentar desarticular toda esa sabiduría que está transmitiendo en el poema y uno ir sintiéndose identificado en cada una de las cuestiones y de alguna forma también entonces tener la necesidad de romper con ese canon que nos impone
la gente que moldea o que intenta moldear nuestras cabezas, nuestros deseos, nuestros sueños, e intentar tener uno lo más auténtico y lo más genuino posible, aunque sea descabellado, aunque sea complejo en el tiempo de hoy, aunque sea difícil, porque uno tiene que de alguna manera dar la batalla cotidiana, todos salimos temprano a buscar el mango, a tratar de sostenernos, al menos mínimamente, como para poder también hacer cosas que nos enriquecen el espíritu, pero no nos dan ni siquiera un pan. Entonces, encontrar ese camino y ese andamiaje como para poder creer y poder romper con esa serie de mandatos que va nombrando el autor, que es verdad, porque uno cae en todos esos clichés. O sea, querés lo que no tenés, y cuando tenés lo que no querías, de pronto ya querés otra cosa, porque estamos moldeados por el neoliberalismo, porque estamos moldeados por un sistema político, económico. Entonces, tratar de desarticular todo eso es muy complejo, y tratar de reencauzar nuestro camino es muy difícil, porque hay como una cuestión, no sé, biopolítica por encima de todo eso, y es muy difícil, es muy complejo. Está bueno poder desandarlo, o incluso tratar de ir siendo consciente en la medida de lo posible de cuán manipulables somos, como para no necesitar demasiado, no necesitar demasiado de nada, como para poder verdaderamente, en esencia, venir al mundo a hacer lo que realmente vinimos a hacer. Y yo creo que entre las cosas que vine a hacer, más allá de las dificultades que pueda traer aparejadas, vine a escribir poemas. Entonces, más allá de que a día de hoy nunca me ha dado otra cosa que gratificación espiritual, lo seguiré haciendo hasta el día que me muera. Así como hablábamos hoy del fútbol, y bueno, el que le gusta el fútbol va a jugar al fútbol hasta el día que se muera, sea en el amateurismo, sea con amigos, sea de cualquier manera. Y bueno, a mí me gusta esto. Tengo otras inquietudes también, por supuesto, y las voy tratando de sortear en el tiempo, pero la poesía siempre fue algo urgente para mí, entonces nunca dejé de hacerlo. Si hay algo en lo que tuve una continuidad en mis distintos ciclos de la vida, fue en la poesía. Más allá de que haya abordado distintos estilos en el transcurso del tiempo y que hoy ponga en crisis cosas que escribí en otro momento, es algo que seguía haciendo inexorablemente. Por ahí hice música un tiempo, pero dejé de hacerlo. Por ahí estudié Derecho un tiempo, pero dejé de hacerlo. Por ahí tenía intenciones de ser deportista, de jugar al fútbol en primera, ponele, y dejé de hacerlo. En cambio, con la poesía es algo que la he sostenido en el tiempo, y es de las pocas cosas que he sostenido en el tiempo. Entonces, de alguna manera también ahí la pasión, ¿no? Que es lo que por ahí hablábamos antes. Y bueno, y ahí la condena también, posiblemente. Digo, es muy lindo. Yo creo que Juan lo conocí en un ciclo literario en Materia Oscura. No, sí, Materia Oscura, o a lo mejor el anterior en la casa de papá Chomlín. Un abrazo para los chicos de Materia Oscura. Y digo, otro desde acá. Y con Juan, una de las cosas lindas que surgen es esta cuestión de, con las charlas, digo, cuando Juan empieza a desandar una charla, encuentra que hay un montón de sustento atrás. Y esto es una de las cosas interesantes. Porque en realidad se encuentra con sus textos, pero también, digo, en su hablar. ¿Sí? Y hay siempre una búsqueda. Y hay siempre una interpelación. Y hay siempre un lugar para reflexionar. Entonces, estas son las cosas interesantes. Porque en realidad hay un proceso de pensamiento, que hay algo que dijo que es, para mí que es fantástico. Y yo voy a decir que no hay mucho en este circuito literario. Digo, por acá ya pasaron más de 230 autores, ¿no? O artistas.
Pero yo voy a hablar de los autores, básicamente de los poetas. Porque yo creo que el novelista atraviesa tiene otro trayecto con su obra. Pero no hay muchos poetas que no estén enamorados de su voz literaria. ¿Sí? Y es difícilmente cuando hay un trayecto largo, uno puede estar enamorado de todas sus voces literarias. Porque hay algo que tiene, para mí que es necesario que suceda, que es la crisis. Es entrar en crisis con una voz determinada que tuvimos. Porque si no, no hay proceso de crecimiento. Porque si no, seríamos niños eternamente, adolescentes eternamente. Y vamos creciendo. Que no significa entrar en crisis, abandonar al niño que fuimos. En realidad es interpelar a ese niño, siendo el adulto, no cayéndole al niño, siendo el adulto que somos, interpelar al niño que trajimos del recuerdo, que lo estamos conformando hoy, ¿no? Esta interpelación, esta cuestión de preguntarnos, esta cuestión justamente, de poner en duda. Porque la cuestión no es juzgar, la cuestión es poner en duda. Cuando ponemos en duda crecemos. Ya el poner en duda es el mayor crecimiento que podemos hacer. A partir de ahí puede estar la ratificación, la rectificación o el cambio que se quiera. Pero poner en duda, eso es fantástico. Sí, yo soy una máquina de poner en duda todo igual. Pero a eso es lo que voy, por eso digo que es muy rico el poder charlar con vos, Juan. Claro, sí, yo no lo digo necesariamente como algo bueno, pero sí soy de poner en crisis muchas cuestiones, incluso las ideas políticas. Entonces, cuando uno está atravesado por una cuestión crítica, es muy difícil abrazarse a un dogma. Entonces uno está como constantemente poniéndose en ese lugar, subjetivizando las propias cosas también. No lo digo como algo bueno, igual eso no significa que uno no esté enamorado de lo que hace, ¿eh? Yo quiero poner la salvedad. Totalmente. Porque enamorado de lo que uno hace está muy bien. Por momentos me pasa eso. Tampoco hay que ser hipócrita. No. O sea, a mí me gusta lo que yo hago. Que me guste lo que yo hago no significa que yo lo enarbole o lo ponga en un lugar en el que en tal caso lo deberá hacer las personas que les gusta este tipo de literatura. Pero lo que pasa es que una cosa es poner en duda, mejor dicho, una cosa es estar enamorado de algo que hicimos, que está muy bien eso, pero otra es quedarse enamorado de por vida y no manifestar un crecimiento. La crisis es necesaria, por eso digo, a veces es la crisis para ratificar, no tiene por qué ser el cambio, pero la crisis genera una necesidad de crecimiento, un replanteo, un cuestionamiento, una interpelación, y ahí está el gran punto porque más allá de la respuesta que se tenga, si se va para ratificar, si se va para rectificar o para cambiar algo, más allá de la respuesta, ese punto de inflexión hace que nos interpelemos. Y esa interpelación vale, muchísimo vale. Entonces ahí hay algo que es recontra válido. Yo voy a decir dos cosas. Dijo Juan que la poesía inexorablemente lo va a acompañar, lo acompañó y lo va a acompañar, otras cosas no. Bueno, pero también hay otras cosas en las cuales Juan también, es consistente. Una de sus consistencias tiene que ver con sus defensas en los derechos humanos. Y a partir de ahí, en donde lleva también su poesía y su participación como poeta, como voz, él también tiene un acompañamiento. No es lo único. A veces nosotros somos bastante sesgados con nuestra mirada porque estamos en nuestra vida y no nos damos cuenta de un montón de cosas. Pero hay un montón de espacios que defiende, que levanta la bandera y que a lo largo del tiempo uno encuentra una continuidad en su tarea artística, digamos. Claro, totalmente, porque también parte del arte yo lo concibo como un posicionamiento histórico, incluso un posicionamiento crítico, pero de alguna manera una definición con respecto a ciertas cuestiones que no ha lugar discutirlas. Sí podemos discutir otras cosas. Por eso también
es un momento particularmente complejo, porque de alguna manera, en cuanto a lo tendencioso y en cuanto a la especulación sobre los próximos comicios, acechan miradas que exceden la democracia y que de alguna manera reivindican, no, de alguna manera no, reivindican el terrorismo de Estado, reivindican la dictadura, y eso no ha lugar, claramente. Entonces, más allá de que muchas veces el posicionamiento, lamentablemente, trae aparejado encasillamientos, porque hay gente que especula o que encasilla de alguna manera para estigmatizar. Yo intento ponerme por encima de esa situación, pero de todas maneras no dejo de posicionarme por, más allá de que no necesariamente la obra de uno tenga implicancias directas en esa materia, si uno puede reivindicar las convicciones que uno tenga, ¿no? Ujú. Entonces me parece que, bueno, incluso en un momento de alguna forma como decía Hellman, ¿no? De que la poesía es un acto de resistencia frente al envilecimiento de los tiempos. Y eso de alguna forma es lo que vos me decías la otra vez cuando yo te comentaba mis dudas con respecto a la publicación o cuestiones que venían de la mano con inquietudes o vacilaciones de los tiempos donde se iba a ver la luz mi libro, en un tiempo muy, muy revuelto, muy convulso, muy complicado, y vos de alguna manera me diste en la tecla con respecto a que uno estaba trayendo algo para ofrecer, para pasar ese momento. Y también la alegría, hay que defender la alegría como trinchera de alguna manera. Y qué más lindo que con la poesía, más allá de que posiblemente las grandes disputas de la humanidad no se resuelvan con un poema mío ni con un poema tuyo, pero una sociedad atravesada en todas sus dimensiones por tantas cosas, creo que todo el arte de alguna manera empuja hacia lo colectivo, empuja hacia convencernos de que somos capaces de mucho más como sociedad y que las ideas reaccionarias inexorablemente nos van a llevar al pasado. Entonces, a mí me hizo repensar un poco, porque yo obviamente que uno no elige exactamente el momento histórico en el cual va a sacar un libro, y termina decantando, porque acá también todo es muy volátil, de una semana para la otra hay un cimbronazo y cambió todo. Y la mirada tuya a mí me sirvió un montón. Y me va a servir también al momento de presentar el libro, porque de alguna manera lo voy a hacer con una mayor convicción. Que posiblemente si no uno dice, bueno, lo procrastina o lo posterga o lo deja para un momento que sea más ameno, y en realidad no, ¿por qué? O sea, hay que ponerlo donde hay que ponerlo, ¿no? Y si es ahora, va a ser ahora. Claramente, Y acá. claramente. Y acá. De Exposición y Quimera, Halley Ediciones, ya finalizó la preventa, pero en breve lo van a tener ahí para poder entrar a Halley Ediciones y hacer su pedido. Somos primos de editorial ahora con Juan. Y si no, lo van a poder buscar a Juan Manuel Fonrush en Instagram y mandarle un privado para pedirle su libro. Nada, Juano, gracias por haber estado, gracias por el tiempo. Y No, gracias a vos, querido. eh, Siempre me placer hablar con vos, así como vos destacás algunas cuestiones de mi personalidad o de mi temperamento, yo también quiero destacar que siempre es ameno, fructífero, reflexivo conversar con vos, tanto fuera del aire como en el aire, porque me has invitado a distintos programas, y siempre agradecido con respecto a eso, pero también siempre agradecido de una voz amiga
para conversar y reflexionar y es un placer charlar así. Uno por ahí, yo no estoy asiduo a participar en medios, ni a programas de radio, ni mucho menos, y sin embargo se vuelve mucho más sencillo conversando con vos, porque sos muy humano, porque sos amoroso, así que gracias a vos, querido. Agarrá uno cortito para cerrar. Uno muy cortito para cerrar. Y yo voy a decir, Juan Greco en la operación técnica, Luciano Fernández en la artística, poesiamanualizada.com.ar, van a encontrar textos de Juano, hace la producción general de este espacio, Leandro Murcido acá, compartiendo la conducción de este barco que esperemos que tenga rumbo. Nos vamos con vos. Bueno, acá llegué a uno de casualidad, así que no, son todos cortitos, así que voy a leer este. Los párpados caen sin premisas y de la devastación profusa del semblante reluce un talismán que se agiganta en su voluntad de forjar el camino hacia el interior de los escombros. Gracias, Lea.